Hola y bienvenidos a Ecran Concert. El domingo 30 de mayo, a exactamente 7 días de la segunda vuelta electoral, el Jurado Nacional de Elecciones organizó un último debate entre los candidatos Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Pedro Castillo de Perú Libre. Este encuentro, realizado en Arequipa, tuvo 6 bloques, de los cuales en este video resumiremos los 3 primeros. Como ya es habitual en estos videos, hemos editado todo aquello que no sean propuestas y manteniendo únicamente lo que da contexto a las respuestas dadas. Van a notar también que he colocado algunos comentarios que realmente no pude evitar. Los temas en este video son el Perú al Bicentenario, salud y manejo de la pandemia y economía y promoción del empleo. Espero que les sea de utilidad y empezamos ya. Vengo desde este espacio del Magisterio Nacional preocupado por la educación. Vengo con las manos limpias. Mentira es lo que dicen que vamos a cerrar tu bodega, que te vamos a quitar el pan, que te vamos a cerrar la puerta, que vamos a quitar tu casa, que vamos a quitar tu propiedad. Los que trabajamos sí sabemos cómo se cautela. Tu propiedad, mi propiedad, nuestra propiedad será cautelada. Sueño con un Perú donde preservemos la paz y no se promueva la violencia, donde se distribuya riqueza y no pobreza, donde se cuide los ahorros de los trabajadores y no se les confisque, donde se fortalezcan las instituciones y no se las cierre, donde se ayude a los más necesitados y no se les manipule. Quiero empezar mis primeras palabras expresando mi profunda gratitud y reconocimiento a todo el personal de salud. Quiero ratificar que se van a evaluar aumento de sus remuneraciones y, por supuesto, comprometernos a pagar la deuda que el Estado tiene con ustedes. La estrategia para enfrentar esta pandemia tiene varios pilares. En primer lugar, descartar las pruebas rápidas y utilizaremos 70.000 pruebas moleculares por día para poder saber quiénes son las personas que necesitan apoyo, hacer una política de rastreo y brindarles todo el apoyo que ellos necesitan. En segundo lugar, hemos anunciado la construcción de 100 plantas de oxígeno a nivel nacional y entregaremos más de 10.000 concentradoras en las zonas más alejadas de nuestro país. Sobre la vacunación, saludamos que el presidente Sagasti haya anunciado la adquisición de 60 millones de dosis de vacunas. Y por supuesto que nosotros nos comprometemos a hacer el proceso de vacunación este año. Haremos que la vacunación se haga cerca a tu casa, en cada farmacia, en las iglesias, en los colegios. No, este problema de la pandemia no solamente es un problema sanitario, es un problema estructural. Tenemos que entender que la salud es una tarea de todos. Queremos entender que la salud tiene que ser un derecho. El oxígeno tiene que ser un derecho, no un negocio. Vacunaremos a todos los peruanos y no vamos a permitir que ningún peruano mayor de 18 años se quede sin vacunar hasta el 31 de diciembre. Lo que tenemos que hacer es que la vacuna sea de garantía para todos los peruanos. Vamos a implementar el primer nivel de atención, mejorar los centros de salud que están abandonados, 5.000 brigadas de salud, los kits por la vida como derecho constitucional. Vamos a hacer que el médico vaya a buscar al enfermo. Tenemos que ampliar nuevamente, aperturar las postas médicas, modernizarlas, que vamos a construir 3 grandes centros oncológicos, uno en el norte, otro en el centro y otro en el sur. Creemos importante que hay que implementar 1.000 camas UCI con la finalidad también de que los cuidados intermedios con cánulas de alto flujo y concentradores de oxígeno. En todas las postas del Perú tenemos que implementarla, equiparla. Las brigadas tiene que ser un trabajo de equipo con las autoridades, las Fuerzas Armadas, los compatriotas, los grandes profesionales. No podemos permitir
más que una persona llegue a camas UCI, porque si llega a camas UCI es garantizar que regrese en su bolsa negra. El Sistema Nacional de Salud hace tiempo está precarizado. Es necesario universalizar el sistema de salud a nivel nacional. La salud no será un privilegio, será una prioridad para que el paciente ingrese inmediatamente a cualquier establecimiento. Yo considero que es fundamental concluir los hospitales que se quedaron inconclusos por diferentes gobiernos regionales. Se necesitan por lo menos 80 a nivel nacional, pero se tienen que además implementar con la tecnología que permitan tener las historias clínicas electrónicas, de tal manera que se pueda compartir la información a nivel nacional y utilizar también la telemedicina. Hoy la tecnología permite que los médicos puedan atender a diferentes pacientes, no importa dónde ellos se encuentren. Pero hay algo fundamental, que es el acceso a los medicamentos. Los hospitales están desabastecidos y lo que es peor, muchas veces los medicamentos se descartan porque expiraron. Lo que falta es un manejo logístico de los medicamentos. Nosotros nos vamos a encargar que ninguna posta médica, que ningún hospital se quede desabastecido de los medicamentos que tú necesitas. Nosotros no solamente miramos la pandemia, ¿por qué no un hospital materno-infantil en cada región para terminar con la mortalidad materna y aquellos niños que mueren al nacer? ¿Cuántos miles de niños con problemas bucales, con problemas que tienen problemas de visión, problemas de desnutrición? El problema de la salud es un problema transversal que hay que atenderla y dotarle de presupuesto. Sí, yo he hablado hace un momento del cáncer y la construcción de 3 grandes hospitales a nivel nacional. Hace algunos días hemos visto cómo se vacunaban a personas que tienen enfermedades raras y se necesita un centro especializado también para atender a estos pacientes. Sabemos que la salud mental ha sido muy afectada, sobre todo en época de pandemia. Tenemos que ponerle especial énfasis. Gracias a las puertas abiertas de varios países que se han comprometido, no solamente con la vacuna, sino implementar, que el Perú no solamente puede estar esperando una pandemia para que recién se preocupe por la salud del pueblo. Es necesario implementar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación para que las personas comprometidas en esto y los grandes profesionales, nuestros compañeros, compatriotas peruanos, expertos también que han ido fuera de este país, regresen con esa tecnología, con esa experiencia para gestar la propia tecnología nuestra. Más allá de ver cómo vamos a hacer la pandemia, es necesario la emergencia alimentaria. Esa será nuestra prioridad. Nosotros vacunaremos 160.000 peruanos por día. Sí, no más CAS con los trabajadores de salud. Bienvenida la inversión privada para ver también la salud. El sector privado tiene que contribuir de una u otra forma. El Estado hoy en día invierte en la salud cuando el paciente ya está con la enfermedad. El Estado tiene que detectar a tiempo la enfermedad. ¿Por qué no un resonador magnético en cada centro de salud para detectar a tiempo las enfermedades y a partir de ahí estructurar qué enfermedades tienen los peruanos y acercar al Estado para que a través de las postas con profesionales capacitados, permanentes y equipamiento, tienen que estar inmediatamente con no solamente una ambulancia, sino tiene que haber una prevención para que la persona, la autoridad, vea inmediatamente qué problemas tiene cada comunidad, en cada centro poblado, en cada rincón del país. Y se convocará a las iglesias, a los gobiernos regionales, a las municipalidades, a las universidades y por supuesto a la empresa privada que quiera colaborar para construir plantas de oxígeno, para el proceso de vacunación, para quienes quieran ayudar en la reapertura de la atención primaria. Desde la bancada de Fuerza Popular nosotros apoyamos desde el Congreso para la eliminación del CAS. Nosotros proponemos la apertura de nuevos espacios y centros comunitarios en alianza con diferentes municipalidades. Ampliaremos atenciones también a los diferentes centros de salud. Anunciamos bono oxígeno. Se les entregará 10.000 soles a cada familia que ha perdido un ser querido. Hacer una cruzada nacional haciendo el llamado a los profesionales como los psicólogos, a las personas que tienen que encaminar para superar todo ese problema psicológico, mental que tienen. Haremos un mapeo, haremos un seguimiento pueblo por pueblo y haremos una convocatoria, una cruzada nacional, no solamente para controlar el COVID,
no solamente para ver esta pandemia, sino para ver los graves problemas estructurales de la salud. El sector más afectado son los emprendedores y la micro y pequeña empresa. Para ellos tenemos una serie de iniciativas. En primer lugar, no tenemos que perseguir la informalidad. Basta ya de esas dobles sanciones. Te cierran tu local y te ponen tu multa. Tenemos que darles capacitaciones, acompañarlos en su crecimiento. Licencia cero al momento de nacer. No vas a pagar los cobros que te piden las municipalidades o los ministerios. 2 años tributación cero. Hemos anunciado un crédito, Volver a Empezar, en el que vamos a dar hasta 10.000 soles a 1 millón de micro y pequeños emprendedores. 5 años de gracia. Recién al partir del 5.º año empezarás a pagar este préstamo. Haremos miles de obras. Por supuesto, destrabaremos los grandes proyectos. Aquí en Arequipa, Majestiguas 2, en Cusco, el Hospital Lorena, para Puno, agua y desagüe, para Puno y Juliaca, las grandes ciudades. En Piura, el proyecto Alto Piura, Chavimochic en La Libertad, Chinecas en Ancash, agua para Ica, las carreteras centrales de penetración, por supuesto que ampliaremos la principal, la interconectividad que necesita Iquitos, el puerto de Pucallpa, entre otras. Hemos anunciado canon para el pueblo. 40% del canon irá dirigido directamente a las familias que más lo necesitan. Nosotros no vamos a quitarle sus ahorros a la gente que trabaja. Respetaremos la propiedad privada. No más abusos de las AFPs y las ONPs. Los trabajadores son los dueños de sus ahorros. Vamos a impulsar una economía popular con mercado. El mercado no puede controlar al Estado. Es el Estado el que tiene que controlar a los mercados. No vamos a permitir que la inflación golpee a la mesa del pueblo. Trabajaremos de la mano con las empresas. Vamos a crear el valor agregado. En el plazo de un año, lograr 1 millón de empleos. Vamos a impulsar créditos a los micros y pequeños empresarios, comprándoles sus deudas a aquellas personas que hoy en día están en zozobra económica. Y aquellos transportistas que también tuvieron la posibilidad de salir en plena pandemia y les cogió por ahí una sanción, tiene que ser condonada. Vamos a conversar con Telefónica, vamos a conversar con las empresas de luz, la luz eléctrica, para que se baje su recibo de luz, se condone. Tenemos que empezar a implementar la infraestructura vial, vamos a implementar la inversión pública, vamos a destrabar los proyectos y exigir a la SUNAT que cobre las grandes deudas a las empresas que deben al Estado y exigir a la SUNAT también para que dé posibilidades, facilidades a formalizar a estos hombres emprendedores, el Estado esté presente, dándole facilidades económicas, administrativas y legales. Jóvenes, 100.000 empleos este año mismo. Quiero dirigirme al sector gastronómico. Para ellos proponemos Perú Abierto. Hemos dicho que vamos a cambiar los protocolos y las normas. Vamos a reducir el horario del toque de queda, de tal manera que ustedes puedan atender no solamente a la hora de almuerzo, sino también en la noche. Pero es importante también permitir utilizar los espacios abiertos. Creemos importante que no se puede implementar la reactivación de la economía y generar empleo si no logramos la vacunación a toda la población. Vacunados los maestros y también impulsando la vacunación para los niños, se abrirán las escuelas. Al abrir las escuelas se abrirá la tienda, se abrirá el mercado, se abrirán los restaurantes. Pero también es necesario que el Estado recupere la riqueza que tiene el país, como la renegociación de los contratos con las empresas mineras, recuperar el gas de camisea para darle a todos los peruanos, recuperar el petróleo. Nosotros lo que planteamos es anchar la base, conseguir que mayores empresas contribuyan en esta recaudación de impuestos. Y esto se logra con confianza, con reglas claras. No estamos hablando de que vamos a prohibir las importaciones, pero vamos a proteger al productor nacional. Y en ese sentido, bienvenida la inversión privada, pero con reglas claras, que no abusen de los trabajadores.
Hemos anunciado un programa Minería para el Agro. Vamos a cobrar una contribución adicional a esas grandes empresas mineras, pero ellos se van a encargar de financiar los reservorios, los canales de irrigación que nuestros hermanos agricultores necesitan. Inyectaremos 1.000 millones de soles a Agrobanco para que puedan darte los préstamos que estás esperando. Llevaremos semillas, llevaremos fertilizantes más baratos, crearemos un fondo de fideicomiso justamente para bajar ese precio. Y como antes, llevaremos los tractores directamente al campo. Chiné casi va. Hay que empezar con estos proyectos en el norte, en el centro, en el sur. Hay que empezar a reactivar la economía, impulsar el desarrollo, dando no solamente herramientas, un banco de semillas en cada provincia. Hay que generar de qué manera el agricultor se siente convencido de que el Estado sí se acerca a las personas, abrir los espacios de los mercados inmediatamente y darle seguridad, combatiendo también la delincuencia y el abuso. Quiero también dirigirme al sector turismo. Hemos dicho que vamos a declarar en emergencia este sector. Se priorizarán la llegada de las vacunas para ellos, para que nuevamente nuestro país sea un destino fundamental. Les otorgaremos 3 años de 0 impuestos en sus actividades. Pero quiero también hablar de los hermanos trabajadores. Vamos a defender sus derechos. SUNAFIL tiene que actuar mucho más proactivamente, pero también vamos a aumentar el sueldo mínimo. Creemos importante hacer una verdadera descentralización del país. Se ha descentralizado lo burocrático, lo administrativo. ¿Por qué no descentralizar de una forma rigurosa el Ministerio de Economía? Vamos a cuidar tu salud, tu comida y tu trabajo.